Hola, yo soy Fernando Gallegos, soy alumno de la licenciatura en Psicología. Actualmente estoy cursando el quinto semestre y hoy les voy a hablar del sistema nervioso central, algunas de sus partes más importantes. Pero primero les voy a mostrar y les voy a explicar un poquito cómo hice esta pequeña réplica del cerebro. El interior lo hice un poquito, de hecho, no sé si se nota aquí, lo hice con nieve seca, la fui moldeando con unos cuchillos, después lo cubrí con arcilla moldeable y con foamy moldeable y lo pinté con pintura acrílica. Ese fue así como que el proceso de esta pequeña pues réplica del encéfalo. Y pues ahora voy a empezar un poquito a hablar ahora sí sobre el encéfalo, que como lo pueden ver pues es todo esto de aquí. El encéfalo está compuesto o se divide en tres partes de arriba hacia abajo, que es el encéfalo superior, el encéfalo medial y el encéfalo inferior. El encéfalo, todo esto, la corteza cerebral, que también es llamada corteza cerebral, está ubicada dentro de la bóveda craneal. Si se fijan, tiene como unas pequeñas viboritas. Esos se llaman lóbulos o circunvoluciones. El cerebro tiene esta forma, ¿por qué? Porque a pesar de que ustedes pensarán, no, pues está muy pequeño, no. De hecho, para eso son estos surcos, estos lóbulos. Eh, bueno, más bien como estas viboritas, estas circunvoluciones. Para eso son, para comprimir más al cerebro y para que pueda caber en una superficie pues pequeña como es la bóveda craneal. Pero en sí el cerebro es un órgano muy muy grande. Al cerebro lo protegen tres capas muy importantes que se llaman meninges. Los nombres de estas capas de arriba hacia abajo o de superficial a inferior son la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Estas capas son muy importantes ya que le dan protección al cerebro, estabilidad y por supuesto dentro de él que está la capa medial que es la aracnoides. Por esa capa es donde circula el líquido cefalorraquídeo que pues le da como esa estabilidad al cerebro. Como ya vieron, tiene dos partes, que es como tipo la forma de una nuez. El cerebro o el encéfalo totalmente se divide en dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Dentro de, o no dentro, sino que exteriormente va a estar compuesto por algunos lóbulos, que es el lóbulo frontal, que va a ser el encargado de la porción motora, el lóbulo o los lóbulos, porque son dos lóbulos parietales, que estos están encargados de la cuestión sensorial, perdón, de la parte sensorial. Y los lóbulos temporales, que son dos también, que están a los lados, estos pequeños, estos están encargados de la audición. Y el lóbulo occipital, que está en la parte posterior, en la parte inferior posterior de la bóveda craneal. Y aquí va a ser la encargada de la visión. Como pueden ver, hay unos surcos. Estos, bueno, pues yo los dibujé, pero son los surcos anatómicamente reales. Digamos que en el cerebro humano obviamente no están así tan marcados, pero de acuerdo a cómo están los lóbulos o estas pequeñas pues viboritas que se ven, van a formar unas cisuras. Esta cisura que ven aquí es la cisura de Rolando. Esta cisura es muy importante porque va a conectar la parte parietal con la parte frontal y pues va a dar lo que es la entrada de información para que el cerebro la reconozca y así el lóbulo frontal mande una señal motora. Por eso es muy importante. Después tenemos esta cisura de aquí que se llama cisura de Silvio. Esta cisura va a unir lo que es el lóbulo frontal con el lóbulo temporal. Y es muy importante porque le va a dar la señal y estabilidad pues al cuerpo y a la audición. Dentro también del encéfalo
se encuentran unas estructuras muy importantes que de hecho está considerada como el otro lóbulo, que se llama la corteza cingulada. La corteza cingulada prácticamente está en parte con el lóbulo frontal, que como lo dije, están en el interior de lo que es el encéfalo, o sea, a simple vista no se van a ver, pero está más o menos a nivel frontal y a nivel temporal. Esta corteza cingulada se va a conectar a otra estructura que se va a llamar ínsula, que esa es la que pues ya prácticamente en la actualidad se considera como otro lóbulo, porque es muy importante, ya que aquí en la ínsula es donde se van a generar las emociones. La ínsula también es parte del lóbulo frontal y una pequeña porción del lóbulo temporal. Y como les comentaba, aquí en la ínsula pues se van a generar ciertas emociones como son la alegría, la tristeza, el sufrimiento, el enojo. Todas esas emociones se van a dar en la ínsula. Y como le comento, es una porción del encéfalo muy importante. Después le va a seguir el hipocampo. El hipocampo también está dentro del encéfalo y está conectado con la ínsula. En el hipocampo también es una estructura muy importante porque aquí se va a dar la memoria de largo plazo. Aquí se van a procesar todas esas vivencias, todos esos recuerdos, todo ese aprendizaje que tenemos y lo va a guardar aquí mediante ciertos procesos. Después se va a conectar o tenemos lo que es el bulbo raquídeo y el hipotálamo. El hipotálamo también es una estructura que está dentro y que conecta al bulbo raquídeo. El hipotálamo también es muy importante porque es donde se va a dar la regulación de la temperatura corporal. Y pues creo que eso es todo sobre la información del sistema nervioso central. Es un órgano muy importante y en la licenciatura en psicología debemos de aprenderlo muy bien sobre las funciones que tiene cada uno de los lóbulos, porque pues al final de cuentas eso nos va a servir para comprender cómo el cerebro recibe la información y cómo nosotros la interpretamos y cómo la generamos. Y esto sería todo.